Mi nombre es Karen, tengo 25 años y trabajo en un trabajo regular. Mi abuelo, que me cuidó, falleció hoy hace 6 meses, el día en que el abogado leerá el testamento del abuelo, así que fui a su casa con mi hermana mayor, Susan, que es mi única familia. La gente murió en un accidente hace 20. Así que crecimos con nuestros abuelos. La abuela murió por estar enferma hace un tiempo y desde entonces la salud del abuelo siguió empeorando. Preocupada por él, me mudé a un apartamento cercano y lo visitaba a menudo. Karen, no eres una niño, ya es raro seguir corriendo aquí, solía decir mi abuelo, aunque se ríe de todos. Entonces un día, cuando vine como siempre, lo encontré dolorido en la puerta, en pánico, pedí ayuda, pero falleció de repente, dejé de demandar, haz algo. Al menos la voz de mi hermana me devolvió bruscamente. Justo viene el abogado, respondí dirigiéndome a la cocina. Mirando hacia atrás vi a Susan descansando perezosamente en el suelo bostezando. Desde la cocina su perfume era abrumador. La misma Susan de siempre, murmuré poniendo la tetera a fuego. Susan nunca cambió, se tiñó el cabello desde que era adolescente, anduvo con alborotadores y nunca trabajó. La abuela y el abuelo siempre tenían que limpiar sus desastres y parece que sigue siendo la misma incluso de adulta. Siempre está de una puerta a otra a tiempo parcial sin ninguna estabilidad. Sabía que ella había estado pidiendo dinero en efectivo al abuelo cuando yo no estaba. Me la imagino encontrándolo todo muy molesto si no fuera por la herencia. Ah, tú debes ser el abogado, gracias por estar aquí hoy. El tono formal de mi hermana. Anuncié. Llegada del abogado corriendo, llené la tetera con hojas y me dirigí a la puerta. Gracias por venir, lo saludé. Lo vi en el funeral, sus ojos eran amables como los del abuelo, su placa de abogado brillaba en su pecho. Después de presentar sus respetos al retrato del abuelo, bebió el té que serví y luego saqué el del abuelo que le fue confiado mientras el abuelo estaba vivo. El testamento decía que mi hermana Susan recibiría $20 millones en efectivo y yo heredaría la casa y la tierra. Mi hermana se echó a reír al escuchar el testamento. 20 millones para la hermana mayor y solo una casa vieja para ti, qué gracioso, encaja con alguien aburrido como tú, se burló. No es solo la casa, también está el terreno que compro, pero ella solo se rió sarcásticamente. Esta tierra en el medio de la nada no vale la pena. Mucho hubiera preferido dinero en efectivo. Supongo que el abuelo me favoreció. Después de todo, tengo que admitir que es un poco sorprendente. Supongo. El abuelo quería que yo cuidara de su querida casa y la tierra donde pasó su vida con la abuela, dije reflexionando sobre el testamento de una casa y tierra. Eso es genial, ¿no es así? Ryan, mi novio, exclamó sorprendido por la noticia. Sacudí la cabeza en silencio, transmitiendo que no es tan bueno. En realidad, recibió 20 millones en efectivo. Eso es más impresionante. Al decirlo en voz alta, se sintió vacío a pesar de que solo estaba siendo honestamente. Tiene apariencia y dinero, ahora está en una racha ganadora. Brian comentó sin darse cuenta de lo insensible que sonó su comentario al captar mi mirada y rápidamente agregó, pero tu felicidad significa más que cualquier dinero. Karen, Brian y yo hemos estado juntos desde que comencé a trabajar. Nos conocimos en una fiesta, teniendo la misma edad, nos llevamos bien. Le presenté a mi abuelo y a mi hermana. Aún no ha hecho la pregunta. He estado pensando en casarnos hoy en nuestra primera cita al aire libre. Compartiendo la noticia de mi herencia con Brian. Supongo que lo hice porque lo imaginé como mi futuro esposo. No sabía que me arrepentiría más tarde. Unos días después fui a la casa familiar que heredé de mi abuelo y planeé ordenar y organizar sus pertenencias. La propiedad era espaciosa pero la casa era simple. Pensé que podría manejarla. Mientras miré a mi alrededor y contemplé que estaba cerca de mi trabajo, tal vez debería mudarme aquí, vivir pacíficamente con un gato no suena tan mal, no hay alquiler para preocuparme y cualquier gasto de mantenimiento debería ser manejable ya que he estado ahorrando. Tal vez algún día. Con Brian sonrojándose al pensarlo, sacudí la cabeza para aclararla. Para comenzar con la limpieza. Me arremangué, pero luego mi teléfono sonó. El nombre de mi hermana. Parpadea en la pantalla de mi teléfono. Oye Karen, que te diviertas sola en esa vieja casa. Mi hermana sonó achispada alargando sus palabras en su forma habitual, pero hoy valió la pena peor de lo habitual. Parece que estás golpeando botella. Todavía es de día, comenté.
con un suspiro, a lo que ella dejó escapar un suspiro exagerado a cambio. ¿O eres tan bueno con los zapatos? Tenía razón, ella definitivamente estaba bebiendo, estaba pensando en mudarme aquí eventualmente, respondí con la esperanza de terminar la conversación. Rápidamente, realmente estoy descansando en una lujosa suite de hotel. Este momento, mi hermana exclamó en un tono demasiado dramático, el huésped me está haciendo compañía, no tengo ni idea. Aburrido, esa actitud no conquistará a Brian, ella bromeó. Lo siento, Karen. La voz de Brian de repente intervino cogiéndome con la guardia baja. La confusión se arremolinaba en mi mente, pero aparté cualquier pensamiento inquietante. Mi imaginación estaba jugando una mala pasada otra vez, conjurando escenarios absurdos. Sorprendido, la voz rencorosa de mi hermana se cortó. Desde que me lo presentaste pensé que Brian era un buen partido. Ella se jactó contando cómo ella me había sentido atraída por Brian desde que les presenté, cómo ella descubrió dónde trabajaba gracias a mí y cómo le acercó tan pronto como terminó el trabajo. Él la había seguido con entusiasmo diciéndole que era mucho más atractiva que yo. Incrédulo, incapaz de encontrar las palabras. Karen, lo siento mucho, la voz de Brian vino a continuación, por favor díganme que esto es un error. Intenté hablar, pero él continuó como un chico. No podía dejar pasar oportunidad. Me siento culpable, pero vamos, ¿quién puede resistir a una hermosa mujer con $20 millones? Sus palabras pidiendo comprensión me dejaron sin emoción, un escalofrío me invadió como si todo el calor hubiera sido absorbido. ¿Sabes lo que? No conozco a un hombre como tú, declaré. La risa de mi hermana hizo eco en voz de fondo. La voz en el teléfono volvió a ser la de ella. Bueno, así es como funciona, ya no pretendamos ser hermanas, está bien, no quiero que corras hacia mí solo porque no tienes dinero. Con esas palabras cortantes que ella colgó abrumada. Emociones retrasadas, todo lo que pude hacer fue llorar. Han pasado 5 años desde. Un gato estaba acurrucado en mi regazo dormitando pacíficamente frente a mi computadora portátil. Ronroneaba contento mientras dormía. Hoy era mi día libre, pero todavía tenía algo de trabajo que terminar en casa. ¿O no? Esto no ayudará a hacer el trabajo, pensé con culpabilidad mientras movía suavemente al gato a un lado justo cuando alcanzaba mi teléfono a sonar un número desconocido que destelló en la pantalla pensando que podría estar clasificado para el trabajo. Respondí con sin dudarlo. Hola Karen, han pasado años. La voz al otro lado de la línea me saludó instantáneamente, reconocible como mis hermanas. Me congelé al escuchar su tono familiar. Soy yo, Karen, lo puedo ver por la forma. ¿Qué dices? Hola, después de todo, soy tu hermana mayor. Habían pasado años haciendo que Susan tuviera 34. Ahora no pude evitar sonreír ante su forma inalterada de hablar. Sigues siendo el mismo por la forma en que llegué a casa y hay un hotel en su lugar. Vendiste la casa que no es asunto tuyo. Ah, vamos. Un hotel bastante elegante, cierto, debes haber ganado una buena cantidad de dinero. Cada vez más irritado. Estaba a punto de colgar cuando ella comenzó a charlar sobre su situación actual. Según Susan, ella desperdició la herencia en solo 2 años y ahora encontró ella misma estaba endeudada de manera significativa. Incluso Brian, con quien todavía estaba, parecía teniendo dificultades financieras. Me quedé sin palabras. Honestamente, no me importa, lo siento, pero eso no está sucediendo. Respondí con calma a pesar de los gritos de Susan. Siempre me había preguntado por qué el abuelo había dividido su patrimonio de esa manera. Pero el día que me quitaste a Brian y cortaste los lazos, finalmente entendí. Comencé a hablar lentamente hace 5 años, cuando Brian terminó las cosas. Quedé devastado después de sollozar con todo mi corazón. Me senté aturdido en mi habitación, perdido en mis pensamientos. Soy tan tonto. Susurré que las lágrimas corrían por mi rostro una vez más. Mi mirada se posó en una pintura que había hecho cuando era niño y que había regalado a mi abuelo. Él la había apreciado, enmarcándola y mostrándola con orgullo con manos temblorosas. Recuperé la pintura del abuelo como oleadas de nostalgia y la soledad se apoderó de mí. Las lágrimas nublaron mi visión. Noté que algo caía de la parte posterior del marco y lo recogí. Me di cuenta de que era una nueva de papel de notas dirigida a mí. Recordé cómo cuando era niño solía pegar notas en el reverso de ese
Marco intercambiando mensajes secretos con mi abuelo era como nuestro diario familiar sabiendo que heredaría la casa él debe haber asumido encontraría esta nota, estaba agradecida lo noté la idea de dejarla desapercibida envió escalofríos por mí. A Karen comenzaba su carta fechada justo antes del fallecimiento de mi abuelo, sabía que eventualmente encontrarías esta carta, probablemente te estés preguntando por qué dividí mi patrimonio de esta manera, dándole dinero en efectivo a tu hermana y dejándote la antigua casa y el terreno. Puede parecer que favorecía a Susan, pero eso no es cierto. Aparentemente quería dejar la mayor parte de mi patrimonio a ti, que me cuidas hasta el final, finalmente todo encajó en su lugar a pesar de las palabras de Susan. El abuelo me valoraba más. Estoy seguro de que los comentarios crueles de Susan dolieron profundamente en ese momento a pesar de mi mayor amor por abuelo. Punzada de celos continué leyendo la carta pero Susan no estaría satisfecha con una división justa de esta chica incluso siendo su abuelo. Debo admitir que es terriblemente codiciosa al igual que su abuelo. Incluso me robó a mi novio. Por eso quiero decírselo en el fondo. Pensé para mis adentros que es por eso que configuré las. De esta manera, a primera vista. Puede que Susan haya obtenido el mejor trato, pero no prestará mucha atención a tu parte. Según la carta del abuelo, el valor de esta tierra en nuestra área sigue aumentando debido a desarrollo urbano en curso, puede que todavía no valga los 20 millones de Susan, pero su valor seguramente aumentará. El futuro a medida que leo más, mis ojos se abrieron con sorpresa. Puedes vivir aquí si estás apegado a él o puedes venderlo cuando su valor aumente. Suficiente para obtener una buena ganancia. Todo lo que quiero es que seas feliz después de transmitir el contenido de las cartas. Susan chasqueó la lengua y murmuró un viejo. Viví en esa casa por un tiempo, pero cuando me casé decidí venderla tal como la carta del abuelo sugería que el valor de la tierra había aumentado. Suficiente para entonces, no te prestaré dinero. Susan dijo sonando frustrada y luego, como si se le hubiera ocurrido una idea, agregó, oye, ¿qué tal esto? Te devolveré a Brian. ¿Qué tal tu hermana? Es un bueno, justo en ese momento algo dentro de mí se rompió. Ya es suficiente. El abuelo te cuidó y aún así no mostraste ninguna gratitud. Me disgusta que ya no seas mi hermana y ya estoy casada. No, yo, Brian y ni siquiera quiero que su rostro permanezca fuera de mi vida para. Declaré antes de colgar. Rápidamente bloqueé su número y mi gato sintiendo la tensión se retiró a la cama. Levanté a mi gato y le susurré, lo siento poco después. Susan y Brian irrumpieron en nuestra antigua casa cuando intentaban devolverme a Brian. Parecen haber entendido mal algo que gritaban acerca de ser mi familia a pesar de. Ya había vendido la tierra y ya no tenía vínculos con ella. Es bastante sencillo para los dos que vendí el terreno y se construyó una posada en él, por lo tanto, debo ser el propietario de la posada. Naturalmente, el personal los denunció a la policía, fueron arrestados por dañar varios artículos en la posada, además, sé que habían participado en un fraude matrimonial por dinero en el pasado, parece que los enviarán juntos a prisión. A mí también me interrogó la policía, pero rápidamente demostré que no tenía ninguna participación ya que éramos extraño. Me liberaron cuando mi esposo y yo salíamos de la estación, escuchamos gritos y nos dimos vuelta. Mirar, Susan y Brian se veían completamente diferentes, afortunadamente no se dieron cuenta de que ambos tenían el cabello despeinado, ropa gastada y no se parecían en nada a las personas que recordaba, especialmente a Susan, que nunca andaba sin maquillaje y su vestimenta elegante se veía drásticamente diferente. Probablemente eran siendo trasladado a otro lugar mientras los. Una ola de melancolía me invadió mi esposo y yo intercambiamos una mirada y él me ofreció la mano la tomé y juntos salimos de la estación de policía. ¿Estás bien? Los ojos de mi esposo estaban llenos de preocupación mientras él me miró. Estoy bien, te tengo pequeño, dije poniendo mi mano en mi vientre un poco hinchado. Lado.